De acuerdo a lo que vemos en la Biblia, si somos seguidores de Jesús, se nos dice que hemos cambiado, que llegamos a ser personas nuevas e incluso que el viejo hombre ha muerto y ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Pero ¿dónde dice esto en la Biblia? ¿Y qué significa si acaso tú sientes en tu vida que no has cambiado? ¿Cómo es que realmente sucede este cambio? ¿Tiene que ser de un día para otro? ¿Toma tiempo? Pero ¿cuánto tiempo tomaría en ese caso? Bueno, en este episodio vamos a hablar justamente de eso y te voy a contar parte de mi experiencia en vivir este proceso de pasar de muerte a vida espiritual y cómo es que la vida puede cambiar para cada uno de nosotros. Sin duda será diferente, pero podemos experimentar cada uno de los seguidores de Jesús un cambio en nuestra vida que es absoluto. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. ¿Y qué te parece si comenzamos leyendo el pasaje que creo yo es el más conocido en este tema, es el más repetido también, quizá ya lo has escuchado o incluso te lo has memorizado, y está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, ¿no? Estas son palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, la segunda carta de la que tenemos en la Biblia. Y fíjate, dice esto: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Este es tan repetido que quizá tú lo has escuchado en la iglesia o con tus compañeros o amigos creyentes y no sabías de dónde venía. Bueno, viene de esto, ¿no? O parte de eso. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aquí tenemos esta idea presentada por Pablo que está en todo el Nuevo Testamento, el encontrarse con Jesús y ser transformados. De hecho, cuando Jesús está con vida en los evangelios, esto lo vemos tal cual, no con palabras dichas así como lo pone Pablo, sino con hechos. Vemos personas que se encuentran con Jesús y sus vidas son cambiadas por completo y absolutamente. Tenemos, se me ocurre ahorita por ejemplo a Zaqueo, tenemos a la mujer que se topa en el pozo, tenemos a muchos hombres, a Jairo, por ejemplo, también, hombres y mujeres que fueron transformados y de hecho muchas veces no vemos cómo su vida cambia a largo plazo, sino que la Biblia nos presenta en ese momento como un encuentro con el Dios verdadero, con Jesús, transforma sus vidas y cambia sus vidas espiritualmente, principalmente, y más bien, bueno, ya hasta sonó raro, ¿no? Principalmente es en lo espiritual, porque es donde empieza el cambio y esto se va manifestando en cosas externas, ¿no? Ya en esto más palpable. Hay que recordar que la Biblia nos habla de un cambio de adentro hacia afuera, porque Jesús en los evangelios, de nuevo, si lo ves, cuando está hablando con los fariseos, estos grupos de élite judíos, él de hecho les reclama que ellos quieren aparentar un cambio por fuera o un tipo de vida exterior por fuera, las acciones nada más. Y le dice, es que ustedes son sepulcros blanqueados, ¿no? Ustedes tienen apariencia de algo, pero por dentro están vacíos. Esto es algo que sí reclama Jesús. Y por eso él cuando viene y habla de un cambio y una transformación, habla de un cambio de adentro hacia afuera. Tampoco se queda solamente en el decir, tú vas a cambiar por dentro y solamente tu forma de pensar y ya ese va a ser el cambio. No, es un cambio que es gradual y va de adentro hacia afuera. Comienza con un entendimiento correcto de las cosas de Dios, de quién es Dios, de quién soy yo. Y esto me va a llevar a un cambio, una transformación en mi vida que se va a mostrar eventualmente, ¿no? La Biblia lo llama frutos, esto básicamente. Pero fíjate que aquí en 2 Corintios 5:17, Pablo nos da la clave, no es un cambio simplemente de ven a Jesús o ven a la iglesia, quizá en lenguaje más moderno, ven a la iglesia y haz estas cosas para ser diferente. No, él dice, si alguno está en Cristo, tiene una condicional, ¿no? Si alguno está en Cristo, ¿es verdad? Bueno, si es verdad, nueva criatura es. ¿Es falso? No está en Cristo, no es nueva criatura. Si está en Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Si no está en Cristo, las cosas viejas no han pasado, sigue viviendo en ellas, no son viejas como tal, y nada ha sido hecho nuevo, es decir, sigue viviendo en su misma forma de cómo lo ha hecho anteriormente. Entonces la clave es estar en Cristo, fíjate, no es estar en cierta religión, no es asistir a cierta iglesia como tal, es estar en una persona, habitar en las enseñanzas, seguir las enseñanzas de Jesús. Y no estoy diciendo que sea malo ir a la iglesia o que no vayas, ¿no? Pero tristemente ha sucedido y quizá a ti te ha tocado, o no te ha tocado vivirlo, quizás sí, depende de la experiencia de cada uno, obviamente, pero creo que
ha habido por mucho tiempo y seguramente en toda la historia ha habido muchas congregaciones, iglesias, donde se enseñaba de, mira, aquí somos cristianos, ¿no? Y aquí, si para ser un verdadero cristiano, los verdaderos cristianos aquí en esta iglesia no vamos a estos lugares, no escuchamos estas cosas, no vemos estas cosas, no leemos, ¿no? En otro tiempo quizá no era tan fácil acceder a la música, películas, series, no leemos estas cosas, estos títulos, estos autores, nos prohibimos muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque eso hacen los verdaderos cristianos. ¿Y qué sucede? Digo, no voy a decir ni me voy a analizar eso. Creo que hay sabiduría en abstenerse de ciertas cosas. Pero cuando a las personas que quieren acercarse a Jesús les dicen, mira, el ser seguidor de Jesús es hacer esta lista de cosas. Lo único que propones y lo que se llega a dar son personas que siguen una lista y piensan que por seguir esa lista de cosas de hacer y no hacer, eso los hace creyentes o eso los hace cristianos. Y aquí Pablo mismo nos está diciendo, no es porque, no es que seamos cristianos por seguir una lista de cosas que hacer y no hacer, es que si alguno está en Cristo. Y aquí puede ser difícil de pronto para nosotros identificar entonces, ¿no? Bueno, y cómo sé si alguien está en Cristo o no, porque yo veo que quizá a esta persona le enseñaron, o incluso a mí mismo, ¿no? Y tú puedes tener la duda hoy mismo de decir, bueno, ¿yo estaré en Cristo hoy en día? ¿O habré vivido engañado unos años, o desde joven, o desde que mis papás me hablaron? Y no sabes, ¿no? En qué, cómo sentirte y cómo identificarte, si estando en Cristo o siguiendo una lista de cosas que debes y no debes hacer y que por eso aparentas, según tú, alguien te ha dicho que aparentas ser seguidor de Jesús. Eso es difícil porque quizá esa lista incluya cosas que sí son buenas y que realmente puedan ser muestras o frutos de alguien que sigue a Jesús. Pero luego yo lo tomaría como frutos artificiales, ¿no? O sea, frutos que no vienen por seguir a Jesús, sino que vienen por seguir una lista de reglas de una congregación que te dijo, un grupo de cristianos que te dijo que eso hacen los verdaderos creyentes. Y entonces puede crear esta confusión y puede incluso haber gente que piense que por seguir una lista de reglas, eso los hace seguidores de Jesús y eso les da una tranquilidad en su mente y en su alma de decir, bueno, es que a mí en la iglesia me dijeron que si yo seguía esta lista de reglas, que si yo seguía estos haz y no haz, o esto debes hacer y no debes hacer, que si lo seguía entonces yo podía contarme como verdadero seguidor de Jesús. Pero luego escuchas esto que te platico o lo has escuchado de otras personas y te dices, bueno, pero y ahora ya no sé en qué campo estoy, ¿no? Porque pues creo que sigo a Jesús, pero realmente yo me he enfocado más en la lista de cosas que hacer y no hacer que me dijeron. Y aquí es donde te digo, puede ser un tanto difícil. A mí mismo me tocó vivir algo así y no tanto porque me dijeran algo o me dieran una lista, sino porque yo me entregué a Dios y ahora te voy a platicar un poco más de mi testimonio. Y me entregué al Señor y meses después de estarlo siguiendo, de estar aprendiendo, de estar leyendo, yo me preguntaba, ¿no? Porque yo escuchaba este mensaje que me parece correcto de que cuando sigues a Jesús habrá frutos y que tienes que dar frutos de alguna manera, no que debas esforzarte en estar dando frutos, sino que los frutos se darán eventualmente, ¿no? O a un manzano no lo tienes que forzar a dar frutos. Al manzano lo plantas, lo nutres, lo riegas y sabes que eventualmente dará las manzanas. Y hay gente que al contrario, ¿no? Quiere plantar gente o no plantarlas o es pasto artificial y quieren forzarlo a que crezca y nunca va a crecer porque no está haciendo lo correcto, sino que quiere simular los frutos y es donde te digo que está el peligro de poder engañarnos a nosotros mismos. Pero a mí me pasó que meses después de estar siguiendo a Dios, de estar aprendiendo, yo mismo me pregunté, leyendo el Nuevo Testamento, decía, bueno, ¿habré cambiado? ¿No? O sea, ¿habrá fruto en mí? ¿O qué será? Porque yo estaba tan enfocado en simplemente aprender, seguir a Jesús, sí querer cambiar cosas que yo decía, esto no es correcto. Y me pasó curiosamente que una noche que pensaba en esto, en oración antes de irme a dormir, le dije, Dios, ayúdame a saber si yo quiero saber si realmente te estoy siguiendo, si realmente si voy por el camino correcto, si hay fruto en mí, o si no, que me lo hagas saber, ¿no? Para saber qué está mal o qué he hecho mal, quizá. Y no sabía realmente qué, pero decía, quiero saberlo, Señor, quiero saber si estoy haciendo lo correcto, si voy por buen camino. Y me acuerdo que el día siguiente estaba en la preparatoria yo. Al día siguiente, algo estaba platicando y no sé qué dijeron, y yo hice un comentario de, no, pues a mí no me parece esto, ¿no? Pero pues simplemente era mi opinión.
Y hubo un compañero, ni me acuerdo quién, la verdad, si me preguntaran no me acordaría, pero en el grupo de WhatsApp, un compañero dijo, no, Calderón, es que tú ya has cambiado mucho. Ya no, ya tienes varios meses que has cambiado bastante y ya no eres igual. Y obviamente él lo hacía, digo, él conocía lo que había estado pasando en mi vida, la transformación que Dios estaba haciendo, pero pues él no tenía idea de esta duda que yo había dicho a Dios un día anterior, ¿no? Entonces, quizá él lo dijo así como que, pues que se dé cuenta que ya no nos cae tan bien como eso, o algo por el estilo. Pero en su lugar, más que eso, yo realmente le agradecí a Dios y dije, gracias Señor, gracias porque de otras personas lo pude ver, ¿no? No tuve ni que preguntarles como tal, ni andar diciendo, oye, ¿y si he cambiado? ¿Tú qué piensas de mí? Y quizá él no lo dijo con la mejor intención, pero gracias a la duda que tenía yo, pues, realmente yo lo sentí una respuesta de Dios. Y yo creo que eso puede pasar, ¿no? O sea, eventualmente se dará y será notorio para las personas. Habrá gente que quizás sea muy notorio luego, luego, y me refiero, puede ser notorio, pero que se lo diga, ¿no? Que alguien diga, oye, es que se nota mucho, ¿no? Y ya después volví a escuchar cosas similares, pero ya estando más tranquilo yo. Y si es una duda que yo creo todos podemos llegar a tener, ¿no? Decir, bueno, estoy según yo buscando de Dios, estoy leyendo la Biblia, empecé a ir a la iglesia, pero luego no sé si estoy cambiando realmente, no sé si se notará que estoy queriendo ser más como Jesús. Pero a veces pasa, digo, a mí me pasó en ese momento que yo estaba tan enfocado en seguir a Jesús que no me entró la duda hasta meses después, ¿no? Y estoy hablando unos 4 meses después. Pero pues sí había sido obvio, o sea, el haberme enfocado en seguir a Jesús fue lo mejor. Y no en estar queriendo hacer obvio que ya era diferente por seguir a Jesús. Y quiero leerte otra historia en la Biblia, en el libro de Hechos. Después de los evangelios tenemos Hechos, que es como inicia la iglesia, Jesús se va y deja a sus discípulos. Y tenemos en Hechos capítulo 4, del versículo 1 en adelante, tenemos que en el capítulo anterior, Pedro y Juan, de los discípulos de Jesús, sanan a una persona y los principales líderes del templo, porque lo hicieron así a la entrada del templo judío, se enojaron, ¿no? Porque andaban haciendo eso y mandaron a arrestarlos y todo. Y es cuando entramos en este punto lo que vamos a leer. Dice, mientras ellos estaban hablando al pueblo, llegaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, otro grupo de judíos, resentidos de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de entre los muertos, ¿no? De nuevo esta frase, en Jesús, en Cristo, eso es lo importante, esa es la clave de nuestra fe, estar en Jesús. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra que ellos predicaron, creyeron. Y el número de los hombres llegó a ser como 5,000, ¿no? Y vemos estos discípulos de Jesús, que esto solamente lo habían visto ellos de Jesús, que multitudes así de grandes siguieran a Jesús. Y aquí es Jesús confirmándoles lo que les había dicho, de que era necesario que Él se fuera, que era beneficioso para ellos que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo y sucedieran cosas como estas. Al día siguiente aconteció que se reunieron en Jerusalén los gobernantes de ellos, los ancianos y los escribas. Y estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los del linaje del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les interrogaron, ¿no? Imagínate, aquí básicamente Lucas, que es el autor de Hechos, nos está planteando esta situación, esta imagen, donde estos dos discípulos que tenían oficios de ser pescadores, están frente a personas que han sido muy educadas, que son líderes, que tienen mucho poder. Y tenemos a estos dos hombres que más que nada su enseñanza ha sido seguir a Jesús. Y ellos los interrogan, ¿no? Imagínate estas personas que te interrogan y dicen, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Nosotros sabemos. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, como te digo, Jesús les dijo, es necesario que me vaya, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y aquí tenemos esto, ¿no? La respuesta de por qué era necesario. Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos, si hoy somos investigados acerca del bien hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea conocido a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel, que ha sido en el nombre, de nuevo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos.
Por Jesús, este hombre, el que estaba enfermo, está de pie, sano en su presencia. Es por él. Fíjense que no sea la gloria, fíjate que no sea la gloria a ellos, ni dicen es que nosotros y por nada. En nombre de Jesús, y es por él que este hombre está de pie sano en su presencia. Él, Jesús, es la piedra rechazada por ustedes los edificadores, la cual ha llegado a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro, fíjate, y pon atención, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos. De nuevo esta idea, en el versículo 12, tenemos esta idea que se repite mucho y esto es algo que no le gusta a la gente en general, obviamente a los que no son seguidores de Jesús, no les gusta esta idea de la exclusividad que presenta el cristianismo. Es muy exclusivo y echa fuera y cancela otras ideas que quieran estar a la par, ¿no? Es muy exclusivo en el sentido que dice solamente a través de Jesús. Pablo lo dice, si alguno está en Cristo, si no está en Cristo, olvídese. No hay nueva vida, no es nueva criatura, sigue viviendo en su antigua forma de vivir. Para él sigue siendo la del momento, no hay ninguna antigua porque sigue siendo el mismo. Y aquí Pedro, de nuevo con esta idea exclusivista de decir, es solamente a través de Jesús. Y aquí no hay opiniones, es en Jesús y no hay otro. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre, no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Simplemente no lo hay. Es muy exclusivo el cristianismo y eso obviamente a mucha gente no le gusta. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo se ha dicho que, bueno, lo bueno es que todos creemos en Dios y todos los caminos llevan al cielo. Si lees la Biblia te vas a dar cuenta que no es cierto, que no hay muchos caminos al cielo. Jesús dijo que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie, absolutamente nadie, viene al Padre si no es a través de Él. El versículo 13 dice, y viendo la valentía de Pedro y de Juan, y teniendo en cuenta que eran hombres sin letras e indoctos, aquí está muy bonito puesto, ¿no? Pero yo creo que en su mente decían, estos son viles hombres ignorantes, casi bestias. ¿Cómo es que están diciendo esto? Continúa, se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Esto es lo que a mí, y esto es realmente el versículo en el que quería hacer énfasis. Dice, ven la valentía de Pedro y de Juan. Reconocen que eran hombres ignorantes, que no había manera en que ellos pudieran hablar así, o probablemente los habían escuchado antes, cuando andaban con Jesús todavía, y decían, es que estos son hombres que no han estudiado, son hombres que no conocen gran cosa, pero les asombraba ¿qué cosa? Su cambio. Se asombraban que no eran los mismos de antes, si es que los habían conocido. Y si no los conocían, pues el tan solo verlos, yo creo que esto de que eran hombres sin letras e indoctos se debe haber notado quizá en el tipo de palabras que usaban. Pero la claridad de idea, la claridad de su objetivo al hablar, al punto al que querían llegar, esa claridad decían, esto no es normal. Quizás sí tendrán su vocabulario de pescadores, pero es bien claro lo que están diciendo. Y se nota una claridad mental. Se nota que saben lo que dicen, por qué lo dicen y que realmente lo creen. Yo creo que eso era lo que podían ver y se asombraban y reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, si alguno de ellos, que es muy improbable, pero si alguno de ellos no había escuchado de Jesús, el verlos decía, oye, pues si me está diciendo que estos son hombres pecadores, sí, pero sobre todo pescadores, que no tienen estudios y que después de haber estado con este hombre llamado Jesús, hablan de esta manera y tienen tan clara su manera de pensar y su forma de ver el mundo, pues me hace reconsiderar si este hombre Jesús no habrá tenido algún poder. Y aquí podemos ver que Pedro y Juan están siendo prueba de la existencia de Dios, la prueba de la existencia de Jesús en su caso, ¿no? Porque aquí tenemos judíos que ya creían en Dios, pero para ellos estaban siendo prueba de la existencia de Jesús y del poder de Jesús, de que realmente Jesús cambiaba y transformaba. Estaban ellos siendo testigos, o para que me entiendas, porque se puede confundir con quién es el testigo. Pedro y Juan estaban dando testimonio de la existencia y del poder de Dios, de la existencia y el poder de Jesús. Y eso realmente es lo que nosotros podemos ser
cuando vivimos una vida entregada a Dios, cuando le entregamos nuestra vida y nos enfocamos en seguirlo, nosotros nos convertimos para el mundo en una prueba de la existencia de Dios y de su poder, no solamente de que existe, sino de su poder, sobre todo con aquellos que nos conocían antes de conocer a Cristo. Yo te lo puedo decir, ¿no? En mi caso, y ya lo he contado antes, yo no creía en Dios a los 15 años y por un documental que vi y después por más documentales y debates y pláticas y libros, me pasé de creer mentalmente en Dios, ¿no? Lógicamente o intelectualmente, decir, bueno, Dios existe, pues todos alrededor de mí creen que Dios existe, voy a una escuela donde se enseña que Dios existe, y ver estos documentales y estas ponencias y pláticas y libros y cuestionarme, decir, ¿sabes qué? Yo creo que Dios sí existe, pero realmente no se preocupa por nosotros, ni le importa lo que sucede aquí. Él simplemente, sí existe, creó esto, pero está separado de nosotros, ¿no? No interviene en los asuntos humanos. Y de ahí, al poco tiempo, y estoy hablando en un periodo de meses, decir, no, Dios no existe, tal cual, ¿no? Y pasar un par de años, casi 3 años, con esa posición y además siendo alguien que le gustaba discutir con la gente que sí creía. Y yo realmente decía, y esto tal cual era mi forma de pensar, decía, pobrecitos estos que piensan que están orándole a alguien, porque yo decía, qué tristeza que se ponen de rodillas y lloran y pasan mucho tiempo pidiéndole a alguien que no está ahí, que no existe. Le están pidiendo, llorando y hablando a la nada. Y muchos dan dinero y muchos se ponen de rodillas y hacen penitencias y diokis porque pues no existe. O sea, y yo decía, pobres ignorantes, ¿no? Qué tontos y qué ignorantes, qué tristeza que haya gente tan ignorante todavía que hace ese tipo de cosas. Y todo esto es un negocio y además ni siquiera tiene lógica. Yo decía, pues claro, hay gente lo cree sinceramente, pero por tonta, ¿no? O sea, yo no era tampoco de los no creyentes que decía, bueno, se respeta a cada quien, pues todos tenemos ciertas creencias, no coincido, no me parece lógico, pero pues bueno, respeto. No, yo no respetaba, o sea, yo, porque esa era la mentalidad del nuevo ateísmo, ¿no? No sé si has escuchado del nuevo ateísmo, que sus ponentes principales eran eh, este, perdón, se me olvida el nombre, pero me parece que era uno Joshua Harris. Déjame, no era Joshua Harris, era otro. Era Sam Harris, más bien. Sam Harris era este hombre que además, yo siempre lo he admirado y lo admiro hasta el día de hoy, pero por cómo da sus ponencias y cómo habla, ¿no? Una manera muy pausada, muy tranquila. Me gusta cómo habla, no me gusta lo que dice como tal y no estoy de acuerdo. En su momento lo admiraba mucho, pero ya realmente ahorita incluso lo escuchas y te das cuenta que pues no tiene tanto sentido. Claro, desde su cosmovisión puede que sí, pero es muy difícil llevar una vida con esa cosmovisión. También a otros hombres como Richard Dawkins, Christopher Hitchens. Yo me la pasaba viendo videos de ellos, que si has estudiado un poco el nuevo ateísmo o te ha tocado verlos, son los ponentes principales de esto, ¿no? Entonces yo los escuchaba y los veía y dice, claro, tienen razón, ¿no? Y ellos, estos ponentes del nuevo ateísmo, sobre todo en aquel tiempo, estoy hablando del 2015, no, antes todavía, del 2011, 2010, poquito, en ese periodo de tiempo como 2009, 2013, ellos no solamente abogaban por bueno, el ateísmo es lo correcto y pues los demás son ignorantes, pero pues cada quien no. Ellos era esto es algo que se debe parar, o sea, el cristianismo es algo que se debe atacar y debe detenerse. Esa era la postura de ellos. Ahorita han visto los frutos de eso y no les ha gustado. Incluso gente como Richard Dawkins se ha declarado un cristiano cultural. No, obviamente no cree nada de todo esto, pero dice, pues la moral y los valores, pues sí, yo me declararía también un cristiano cultural, pues por donde vivo y que sí estoy de acuerdo incluso con varios de esos valores, aunque no creo para nada en esas, en la Biblia, en Jesús, esa cosmovisión, pero culturalmente pues se declaró cristiano, ¿no? ¿Y por qué? Porque empezaron a ver que el cristianismo traía cosas buenas y otras religiones no tanto. Y entonces empezaron a ver las consecuencias de darle lugar a otras religiones, porque ellos se concentraron en atacar el cristianismo y le dieron lugar y voz a otras religiones, y luego vieron los resultados de eso en sus propios países, muchos de ellos son europeos,
y no les pareció. Dijeron, no, no, oigan, nos caen mejor y está mucho mejor tener a los cristianos en la cultura y en el país que estos otros de otras religiones, porque ellos, sus creencias están mucho más locas realmente y están imponiendo cosas que no nos parecen. Ya independientemente de si será cierto o no lo que creen, preferimos que si va a haber gente que cree sean cristianos y no estas otras religiones. ¿Por qué? Porque pues el cristianismo, los frutos que traen, al menos bíblicamente, si sigue las enseñanzas del cristianismo, pues es el perdonar, es el amar unos a otros. Podrán decir que no creen en Jesús, que no creen en su persona, quizá que no existía, aunque eso sí, casi ninguno lo dice, pero los frutos de seguir las enseñanzas de la Biblia, del cristianismo, son buenos, a diferencia de otras religiones donde veían que los frutos no eran buenos. O sea, que si seguía la instrucción, si se seguía la instrucción de esa religión, no iba a ser muy bueno el desenlace. Pero te digo, yo era así de esos y tenía esta mentalidad y yo era así de atacar y de discutir y de pelear y me gustaba porque pues yo decía, es que estos son ignorantes. Y tristemente me topé con muchos creyentes que eran ignorantes en cuanto a las escrituras o eran ignorantes en cuanto a lo que creían y eso simplemente era como echarle leña al fuego, ¿no? Ese me daba la razón porque yo escuchaba que muchos de estos ateos decían, no, es que ni ellos conocen su Biblia, ni ellos saben lo que creen. Y luego yo lo confirmaba con mis compañeros y decía, bueno, pues es cierto, o sea, ni ellos saben lo que creen o se iban por la clásica, la vieja confiable, ¿no? Diríamos, de pues no sé, pero yo tengo fe. Ah, no, mira, pues sí. O sea, para mí yo lo que escuchaba es, pues no sé, yo prefiero apagar mi cerebro y creer. Y yo decía, no, pues que eso es inadmisible, ¿no? No se puede llegar a ese punto, esa es la consecuencia, pero realmente es de la consecuencia de una fe que no se alimenta. Por eso te digo, y te lo digo siempre al inicio de los videos y de los episodios, mi objetivo es ayudarte a crecer en tu fe y caminar más cerca de Jesús en tu diario vivir, pero crecer en tu fe, conocerla, no te quedes en simplemente tengo fe, no. Necesitas fe para seguir a Jesús, sí, pero de ahí debes seguir creciendo tu fe y crecer en tu fe. No solamente crecer en fe, sino crecer en tu fe. Esto involucra y para mí es crecer en conocer más, saber aprender cómo se aplica, entender estos conceptos, tener una fe enraizada realmente, para que cuando te topes a alguien como yo, literalmente, para que cuando te topes a alguien como yo, como dice la Biblia, sepas dar razón y de tu fe, que puedas explicarle realmente. Si la otra persona dice, no, pues a mí me parece una tontería, como yo lo decía, bueno, pero a mí no me tocó toparme a alguien que ni siquiera me pudiera explicar coherentemente su fe. O sea, le decía, bueno, tú crees esto, sí, ¿y por qué esto acá? ¿Por qué la Biblia dice esto en esta otra parte? Y como a lo mejor ni lo habían leído, pues decían, no, pues quién sabe, no sé, yo, o sea, no tenían un razonamiento bíblico, que es lo que yo trato de animarte a que hagas aquí a menudo, que puedas razonar con una mentalidad bíblica, una mentalidad, la mente de Cristo, como dice la Biblia, que puedas razonar, no solamente repetir datos o repetir versículos sin saber siquiera lo que significan realmente o su implicación en todo el texto. Debemos razonar y pensar realmente, usar lo que Dios nos dio, que es el cerebro y la mente. Pero pues a mí me tocó ser así. Y cuando el Señor me toma y me enseña y me muestra que Él es real y que me empieza a responder oraciones, y yo le doy un voto de confianza a Dios, le digo, mira, te voy a dar una oportunidad, ¿no? Imagínate, un ser como yo, un ser finito, una nada, diciéndole al Rey soberano y al Dios todopoderoso, el Dios de todo, yo diciéndole al Dios de todo, te voy a dar una oportunidad, ¿no? Pero es algo risible realmente, pero Dios es paciente con nosotros y Dios es bueno. Y Dios me respondió, y ya tengo un episodio donde te cuento mi testimonio por completo, pero obviamente hubo un cambio en eso. O sea, yo al ser tan obvio en mi forma de pensar y lo que hacía y cómo debatía y discutía, no era ni siquiera debatía, discutía con gente y quería hacerla sentir tonta y quería hacerlos sentir ignorantes porque yo decía, es que solamente así van a comprender que lo que creen es una tontería. Y pasé de eso a que la gente me viera, pero ahora muy clavado en leer la Biblia, en leer libros cristianos, en aprender, en entender. Yo me acuerdo que le decía a Dios que yo quería conocerlo. Yo le decía, para empezar, Señor, no, no me siento digno ni siquiera de que me perdones, pero te tengo que pedir que me perdones, necesito que me perdones y yo te quiero conocer. Mi oración ha sido desde el inicio,
Pero era muy enfática en el inicio, decirle, yo te quiero conocer, ayúdame a entenderte. Y yo lo decía realmente sin saber que en la Biblia esto es algo que Dios hace mucho énfasis, ¿no? Donde dice que lo conozcan, que sabrán que Él es Dios, que quiere que lo conozcamos. Y me acuerdo cuando leí Santiago, donde dice que el que quiera sabiduría o entendimiento, lo pida y se le dará. Entonces yo le decía, Señor, ayúdame a entender las cosas de la Biblia, ayúdame a conocerte y a entender esto para hablarlo a otros también, pero sobre todo es como que yo decía que no creo y yo decía que no existes y ahora al saber que sí existes, quiero conocer a este Dios que yo rechacé. Y gracias a Dios me respondió, ¿no? Obviamente yo también tuve que poner de mi parte y me puse a leer un montón, pero el entendimiento y el poder comprender estas cosas solamente las da Dios, ¿no? Y quizá a ti te ha pasado que yo llegué a leer la Biblia antes de todo esto, ¿no? Llegué a leerla antes y no comprender realmente y solamente leerla buscando algún error o alguna incongruencia. Y leerla de esa manera no me cambió para nada ni conocí más a Dios. Pero cuando la lees con el Espíritu Santo guiándote y con el Espíritu Santo mostrándote, porque tú tienes el espíritu correcto también, ¿no? Y me refiero a tu actitud correcta. Es entonces que empecé a entender la Biblia y es entonces que a ti quizá te ha pasado, ¿no? Leerla y decir, ahí está muy claro. Ahí dice que esto no se debe hacer, ¿no? Que no debemos andar haciendo esto, que no debemos andar haciendo estas prácticas. Ahí está muy claro. Ahí lo dice. Pues sí, pero quizá en otro tiempo lo hubieras leído y no lo hubieras entendido. Ese entendimiento viene, esa claridad, por el Espíritu Santo. Y de nuevo es una muestra de que el Espíritu Santo está obrando en ti, que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, que te está mostrando estas cosas que son espirituales. Y es necesario que todos pasemos por eso. Y como te digo, es un proceso. No esperes que te suceda de un día para otro. Habrá personas a las que les pase, sí, yo he leído varios libros que su testimonio es de que estaba inmerso en esto que estaba incorrecto y un día clamé a Dios y me libró y me limpió de todo eso y desde entonces soy diferente y fue muy evidente, ¿no? O sea, fue muy claro. Pero yo creo que la mayoría de las veces es algo progresivo, es algo que se va a notar, pero quizá tú que lo estás viviendo y quizá estás enfocado en seguir a Jesús, no vas a notar todos los cambios. Podrás decir, no, pues yo no sé, yo siento que Dios quizá no me ha cambiado tanto, pero las personas que te conocen más y te han visto más dirán, oye, no inventes, ¿cómo no? Si yo he visto que en tu forma de ser, en tu forma de responder estas cosas que tenía, estas actitudes, no es que seas perfecto, pero ya no eres igual. No respondes igual, no actúas igual. Y sí cambia uno, y realmente Dios hace la obra poderosa. Y eso le muestra al mundo que Dios existe. Eso puede ser para muchos el testimonio que necesiten o la prueba de que Dios obra. Y cuántas personas, quizá de nuestras familias o conocidos, han venido a Dios, a Cristo, se han acercado a Cristo por lo que vieron en nosotros. Eso es algo realmente hermoso, que el Señor nos tome, nos limpie, nos transforme y además nos utilice. Que eso lo vamos a ver también en los siguientes episodios y videos. Para terminar, quiero leer Romanos capítulo 6 contigo. Romanos capítulo 6, versículos 4 al 6. Dice, pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, en una nueva vida. Porque así como hemos sido identificados con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Y sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Y quiero que pongas atención al versículo 6. Quizás si tú en tu mente de pronto te llegan estos pensamientos que puede ser tu carne, puede ser el enemigo, que te diga, no, es que tú no has cambiado realmente. Tú eres el mismo. Tú te has inventado que Dios está en tu vida. Tú te has inventado y te has mentido diciéndote que has cambiado, pero mírate, fallaste hoy también. ¿A poco tú crees que un hijo de Dios va a fallar de esa manera? ¿A poco crees que si realmente fueras hijo de Dios, que si realmente hubieras sido transformado en Cristo, seguirías haciendo eso? ¿Volverías a caer en eso que antes hacías? Claro que no. Y entonces escuchas esta voz en tu mente, que puede ser, como te digo, tu carne, el enemigo,
Incluso a veces tristemente nuestros familiares o personas cercanas que lo hacen para herirnos, no es por otra razón más que herirnos, porque saben que eso es importante para nosotros, que nos dicen, qué vas a andar siendo cristiano tú? ¿Qué vas a andar siendo transformado por Dios? Mírate si sigues haciendo lo mismo. Pero aquí es donde tenemos que recordar esto. Claro que es muy bueno y sí te animo a que te analices a ti mismo y que analices si realmente has creído las verdades de la Biblia, que veas toda esta serie que ya tenemos casi 2 meses haciéndola, donde hablamos de quién dice Dios que somos, quiénes somos de acuerdo a Dios, que la escuches y analices si realmente Dios ha transformado tu vida. Es bueno hacerlo, pero si tú sabes que sí, si tú sabes que Dios ha obrado en tu vida, pero de pronto vienen estas voces que te dicen esto, debes recordar y memorízate este versículo, Romanos 4:6. Sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado y fue crucificado juntamente con él. Cristo fue crucificado en una cruz, murió en una cruz y lo hizo, tiene muchísimas capas, eso que hizo Jesús. Mucho significado, estaba logrando muchas cosas, no fue una sola cosa. Podríamos encapsularla en una cosa, pero son muchísimas. Y una de esas cosas que hizo fue crucificar a tu viejo hombre ahí, tu vieja mujer, podríamos decir, ¿no? Tu antigua forma de ser, pongámoslo así, crucificada en la cruz. ¿Para qué? Para que sepas que murió. Cuando sientas que quiere volver, cuando sientas que quiere volver a tomar posesión de tu vida, que estás cayendo en lo mismo, que estás cometiendo los mismos errores, para empezar tienes que recordar que Cristo sí te ha cambiado, que Cristo sí ha obrado en tu vida y que ese viejo hombre ya está muerto. No tienes que volver a ser ese hombre, no tienes que volver a ser esa mujer. No es necesario y no es cierto que vas a volver a hacerlo porque ya está muerto. Tú eres una nueva persona en Cristo. Por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Está diciendo, ¿te acuerdas cuando te bautizaste? ¿O has visto cuando la gente se bautiza? Bueno, eso demuestra y es una semejanza de cómo Jesús murió y resucitó. Así nuestro viejo hombre se queda en el agua, haz de cuenta. Bajas y mueres, y cuando saliste del agua es porque resucitaste en Cristo. No es que en ese momento sucediera, estabas haciendo visible lo que ya había sucedido dentro de ti. Estabas con tu cuerpo asemejando aquello que ya había sucedido en tu alma. Y esto fue gracias a Cristo. Siempre fíjate en estos 3 pasajes que vimos, cómo es en Cristo, con Cristo, gracias a Cristo, todo es por Cristo. Cuando sientas que ese viejo hombre o esa vieja mujer está volviendo y quiere tomar de nuevo control de tu vida, mira a la cruz. En tu mente recuerda a Cristo en la cruz y recuerda, no, yo no tengo que volver a caer en lo mismo. Yo no soy la misma persona, porque esa persona ya está muerta. Sí batallo todavía con cosas, es cierto, pero yo no soy el mismo, yo no soy la misma. Yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios, yo he sido perdonada, yo soy amado. Para que cuando vengan esas voces, o tu misma voz en tu mente te diga, ¿quién te crees que eres? Puedas recordarle esto y puedas decirte a ti mismo, de acuerdo a Dios, soy una nueva criatura. El viejo hombre, mi vieja forma de ser, está crucificado. Y soy prueba de su existencia, soy prueba de la existencia de Dios y de su poder.